Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo con las obras de la colección de los clásicos de Grecia y Roma. En este caso, una obra que genera bastantes misterios alrededor de lo que se conserva de ella y el nombre que tiene. Yo personalmente considero que tiene tal nombre porque logra compendiar gran cantidad de mitos y por tanto se refiere a la gran biblioteca con respecto a las genealogías y no solo a una genealogía en general. De todas maneras, los eruditos plantean dicha cuestión. Se trata de la obra Biblioteca de Apolodoro. En el prólogo de esta obra se hace hincapié sobre ese misterio que les menciono, sobre la obra que se conserva. Se hace la discusión de si se trata en realidad de la genealogía de los dioses y héroes de Grecia, pero yo lo veo más acorde a que es la biblioteca porque allí podemos referenciar no solamente la teogonía, la cosmogonía o las genealogías de héroes, sino también, de alguna manera, la contextualización y argumento de varias obras trágicas. Creo que otras ediciones logran saltar ese inconveniente llamándolo la biblioteca mitológica. Es una obra bastante interesante por lograr referenciar allí todo lo relacionado con la mitología. Me recuerda los mitos griegos de Robert Graves u otras obras donde se mencionan y se hace recuento de dicha mitología. En particular me gusta la secuencia con que presenta la obra, ya que de alguna manera trata de recrear la vida, mostrando los paralelismos que hay en hechos mitológicos que se nos presentan. Como acá. Por la noche Heracles, que lo ignoraba, creyéndola viva, la golpeó con una piedra. Se dice que durante el tiempo que estuvo al servicio de Ónfale, tuvieron lugar el viaje a la Cólquide y la casa del jabalí de Calidón, y también que Teseo, regresando de Trecen, libró el istmo de malhechores. Aquí nos cuenta de varios hechos que se entremezclan, como los viajes de los argonautas, la caza del jabalí y otros más. Ahora bien, esta obra no reemplaza las tragedias o las mitologías que vemos en otros autores. Más bien me parece ese complemento como biblioteca donde nos permite referenciar y llegar rápidamente a un tema y allí complementarlo con las tragedias o las obras de los otros autores. Asimismo, invita a la reflexión por los diversos temas que trata. Me gusta donde muestra cómo los dioses no dan respuestas, sino que al contrario, cortan por lo sano cualquier antinomia. E invitó a Creonte a ayudarle. Convino en que pelearía si antes Anfitrión libraba a Cadmea de la zorra, pues una feroz zorra asolaba la comarca, pero aunque Anfitrión lo intentó, estaba predicho que nadie la cazaría. Anfitrión partió hacia Atenas y persuadió a Céfalo, hijo de Deioneo, a que a cambio de una parte del botín de los Teleboas, llevase a la cacería el perro que Procris había traído de Creta, obsequio de Minos, pues también estaba predestinado que todo lo que éste persiguiera lo alcanzaría. Sin embargo, cuando el perro acosaba a la zorra, Zeus transformó a ambos en piedra. En vez de contravenir cualquiera de estas predestinaciones o determinaciones de los dioses, lo corta por lo sano al convertirlas en piedra. Ojalá todos los misterios y paradojas se pudieran solucionar de la misma manera. También me llamó la atención especialmente cuando en los Argonautas nos menciona todos los personajes que están allí navegando. Se mencionan gran cantidad de hombres y solo una mujer. A Atalanta, la hija de Esqueneo. Será un tema que deberé profundizar cuando lea las tragedias y obras relacionadas con los argonautas.
Si alguno de ustedes la ha leído, espero que me deje sus comentarios. Asimismo, puede ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan temas de escritura. Me llamó especialmente la atención el tema del homosexualismo, pues nos menciona aquí cómo Jacinto despierta el amor de Tamiris y nos dice que es el primero en enamorarse de varones. O también nos hace preguntarnos cómo los griegos sabían tanto sobre las funciones fisiológicas del corazón. Por ejemplo, cuando nos dice: había recibido de Atenea la sangre emanada de las venas de la Gorgona, y utilizaba la de las venas del lado izquierdo para ruina de los hombres y la del derecho para su salvación, y así daba vida a los muertos. De verdad que incita mucho a la imaginación saber cómo ya sabían que habían venas y arterias y cómo unas llevan vida y las otras no. En esta parte también me gustaría que me dejaran sus comentarios. O este otro pasaje, donde nos muestra la envidia profesional que sufrió Dédalo. Había huido de Atenas por haber despeñado desde la Acrópolis al hijo de su hermana Pérdix, Talo, que era su discípulo, por miedo a que lo aventajase con su talento, pues Talo, con una mandíbula de serpiente que había encontrado, cerró un delgado trozo de madera. Me parece que algunos de estos pasajes invitan mucho a la reflexión y asimismo también pueden constituirse en temas para desarrollar otras obras, ya sea en el teatro, en la reflexión filosófica, como varios autores usan el mito de Sísifo, Prometeo, Lacoonte o demás. Incluso si ya se han explotado, me gustaría que me dejaran en sus comentarios cuáles son estas obras para leerlas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los invito a que lean esta maravillosa obra, a que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.